Muy buenas tardes, Padre Inocencio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Mauricio? Muy bien, todo bien. Ya volviendo a la normalidad de septiembre, ya a punto de que los niños vayan al cole y ya volviendo un poquito a esas rutinas que también nos convienen. Pero contentos de pasar el verano en familia y afortunado porque he podido estar en Medjugorje con amor de Dios. Qué O sea bueno, que gloria a Dios, qué bueno, qué bien. Bueno, informamos a todos los oyentes, los que nos están viendo, que por temas de agenda esta enseñanza la hemos grabado, la pasaremos al día, se pasa hoy sábado, el día habitual, la hemos grabado por imposibilidad de horarios. El Padre Inocencio está tan súper ocupado que ya es casi un milagro que nos atienda y que puede estar con nosotros casi cada sábado, pero algún día como hoy tiene que ser grabada, ¿de acuerdo? Hoy el padre nos dará una enseñanza, una conferencia espectacular, espectacular. Muy difícil, creo, muy compleja, que a mí, como creo que a muchos mortales nos cuesta horrores, que es abandonarse, es fiarse de Dios. Qué poca confianza tenemos en el Señor a veces, Padre, y cuánto nos sobrevaloramos a uno mismo. Ya tú estás dando la conferencia, por ahí vamos. Disculpe, disculpe. Es que es un tema que me encanta. Perdone. Es un tema que eso de hay que abandonarse, sí, pero es difícil, ¿eh? O sea, es difícil. Pues padre, cuando quiera, quizá al final tomo alguna nota, hacemos alguna pregunta y demás, si veo que hay algo que no haya quedado demasiado claro, que valga la pena resaltar y cuando quiera nos bendice a todos y empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde el regazo de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, con la intercesión del ángel custodio de San Miguel Arcángel, de San José, de los coros angélicos y de los santos del cielo, emprendemos esta conferencia para la gloria del Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, bajo la acción del Espíritu Santo, recordando que sin Él nada bueno hay en el ser humano. Por eso, Espíritu de Dios, ven sobre mí, úngeme, quita de mi mente lo que realmente no sea tuyo. Ven también sobre quienes van a escuchar esta conferencia, para que realmente la palabra de Dios llegue a su corazón y tenga una auténtica transformación. Todo sea para gloria de la Santa Trinidad que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir al paraíso terrenal. ¿Qué les parece? Bien lejos, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los colocó en esta nave espacial que es la Tierra, ¿verdad? En este cosmos, los hizo dueños de ese cosmos. Era todo armonía, absolutamente. Y la razón era que Adán y Eva identificaban su voluntad libremente con la voluntad amorosa del Padre. Dios es infinitamente sabio. Dios nos ama infinitamente, sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso alertó a Adán y Eva: coman de todos los árboles del paraíso, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si llegan a comer de ahí, morirán. Y habrá una serie de secuelas tremendas. Los problemas comenzaron en el mundo cuando Adán y Eva, en lugar de hacer la voluntad amorosa del Padre, se dejaron engañar por la serpiente y bajo la idea de que ellos hacían lo que querían, que eran libres, se convirtieron en esclavos del pecado. La auténtica libertad es someternos a Dios. La esclavitud es querer independizarnos de Dios y hacer, como se dice vulgarmente, lo que nos dé la gana. Todavía en el mundo de hoy sufrimos esas secuelas, porque aun cuando se borra el pecado original en el bautismo, queda una especie de cicatriz, por decirlo de alguna manera, una inclinación,
una cierta secuela de tendencia hacia el mal, aun cuando ya no esté el pecado original. Y hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, ya salimos del paraíso terrenal, vemos que hay una corriente en el mundo, promovida incluso por el nuevo orden mundial y organismos de las Naciones Unidas, que quieren que el ser humano se siga rebelando contra el Creador, contra Dios. En estos días pasados había unas manifestaciones a favor del aborto en California. Digamos, los representantes de ese estado, de Estados Unidos, dijeron que no se podía abortar sino en las primeras 6 semanas, pero no después de eso. Tengo entendido que en la 6ª semana más o menos se empieza a ver palpitar el corazón. Y bueno, fue un gran triunfo, no total, los que lograron esto. Luego el Tribunal Supremo de Justicia, pues estuvo a favor de los representantes de California. Entonces, hubo una serie de personas, y no lo puedo decir aquí, evidentemente, porque eran unas groserías terribles, que llegaron a decir, lo voy a decir dándolo a entender, que Dios se saliera de nuestra genitalidad, o sea, de los órganos reproductivos, que Dios se fuera de ahí, que no lo querían. Es terrible esto. Yo quedé, lo decían además con unas vulgaridades muy grandes, lo escribían, unas vulgaridades enormes. Ese es el error más grande que puede cometer el ser humano, apartarse de su creador, sacarlo. Y luego a veces la gente le echa las culpas a Dios cuando suceden cosas malas en el mundo. Si es que le decimos a Dios que no tome parte, que no entre, que nos deje ser libres. Dios nos ha dado el libre albedrío, la capacidad de elegir, evidentemente, el bien o el mal. Cuando el ser humano escoge el mal, está usando mal la libertad. Es un libertinaje que lo lleva a la esclavitud, del pecado, del maligno, de la ignorancia y de un montón de cosas. Cuando el ser humano hace la voluntad de Dios libremente, escoge la auténtica libertad. Tenemos un ejemplo en la Santísima Virgen María, que cuando se le aparece el ángel Gabriel, la respuesta de ella, ¿verdad? Lucas 1:38 dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la Santísima Virgen María es la criatura más libre, hoy es reina de cielos y tierra. Exactamente, porque es que Dios es el bien y además de él viene todo el bien. Al cortar el cordón umbilical que nos une a Dios, no tenemos bien, si él es el bien y de él viene el bien y rechazamos, rompemos relaciones con él, pobre humanidad, y se rompen relaciones con el pecado y sobre todo con esa actitud terrible donde el ser humano se cree Dios, la tentación de la serpiente, Adán y Eva, capaz de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y hoy el nuevo orden mundial incluso al mal lo llama bien y al bien lo llama mal. Hay, decía el libro de Isaías, aquella persona que llama bien al mal y al mal lo llama bien. Es terrible eso. Es una de las cosas más inauditas que están ocurriendo en el mundo de hoy, de una manera más o menos generalizada en ciertas personas. Y Dios quiere que nosotros confiemos en él y que nos abandonemos en él. Nadie nos ama tanto como Dios. Nadie quiere tanto nuestro bien como Dios. Nos creó para ser felices. Y él tiene el camino. Él es el fabricante. Entonces él sabe cuáles son las normas del fabricante para que usando bien ese producto que somos nosotros, y perdónenme la expresión, podamos funcionar realmente respetando las leyes que Dios puso, no solo los mandamientos de la ley de Dios, las leyes biológicas, las leyes físicas,
las leyes de la naturaleza, porque las puso Dios para el buen funcionamiento de la creación. Ahora vemos que cuando ensuciamos el planeta Tierra viene una serie de cosas. Entonces dice, bueno, esto viene por la que estamos manchando, ensuciando el planeta, entonces estamos cambiando incluso con esa actitud hasta, qué sé yo, el clima. Y es verdad, y eso sucede. ¿Por qué? Porque irrespetamos las leyes de la naturaleza, queriendo el ser humano ir más allá, ¿verdad? Como queriendo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y ir más allá de lo que realmente el Señor nos ha señalado también como un límite. Y es que tenemos límites, evidentemente, y es obvio, es claro. Empezando que antes de ayer no existíamos y pasado mañana pues moriremos. O sea, evidentemente estamos de paso. Nuestra vida es, como dice la Virgen en Medjugorje, es muy corta, es efímera. La Biblia dice que es como un servicio militar o como el rastro que deja una lancha en el mar, desaparece pronto. Y hay personas que se creen dioses. O sea, es un disparate tan grande, tan terrible. Se queja Dios en el capítulo 2 del profeta Jeremías. Un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Por eso, cuando la Gospa nos invita a la conversión, nos invita fundamentalmente a confiar en Dios y a colocarlo en el primer lugar de nuestra vida. Y colocar sus mandamientos, sus directrices, su palabra para ser discípulos del Señor, realmente en la directriz de nuestra existencia, que luego la unge el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora vean, para resolver todo este problema, Dios Padre quiso mandar a su propio Hijo, que lo llamamos Nuevo Adán, y a la bienaventurada Virgen María, Nueva Eva. ¿Qué fue lo que dijo la Virgen ante el anuncio del ángel? Lo repito, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué fue lo que dijo el Hijo de Dios al encarnarse en el vientre de la Virgen María? Nos lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 7. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. De tal manera que la nueva Eva, María Santísima, el nuevo Adán, que además es Dios, vienen exactamente a hacer la voluntad amorosa del Padre. No hay otro camino para ser feliz. No hay otro camino para llegar al cielo, donde estará la felicidad plena y eterna. De ahí que la conversión es girar hacia Dios, hacia lo que Dios quiere. Dice el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos cómo Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. Voy a usar algunos textos bíblicos que siempre es importante. Juan 4, 32, 34. Abro comillas. Perdón. Yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. O sea que Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y si ese es el alimento, esa es la razón de vivir de Jesús. De ahí saca la fuerza. Y Juan 6, 38. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. O sea, Jesús no está diciendo para qué bajó del cielo.
Y no entendemos nosotros que Dios nos ha creado para hacer su voluntad. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir, hágase tu voluntad. Recordemos que el cielo es cielo porque allí solo se hace la voluntad de Dios. Que el infierno es infierno porque allí nadie hace la voluntad de Dios. Y que la tierra tiene un poco de cielo y un poco de infierno porque en alguna medida se hace la voluntad de Dios y en otra medida no se hace la voluntad de Dios. En Juan 5, y voy a usar dos versículos, el 19 y el 30, porque dicen lo mismo. Dice, no puedo hacer nada por mi cuenta. Es Jesús quien habla. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y me llama mucho la atención en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 23, una respuesta que le da Jesús a Simón Pedro. Primero le había dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero cuando Jesús le dice, tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a meter preso y me van a crucificar. O sea, voy a agarrar la cruz. Es como si le dijera, voy a cumplir la voluntad de mi Padre que me ha enviado para que dé la vida para la salvación de la humanidad. Pedro se puso como un niño delante y le dijo, no, Señor, quítate esa idea de la cabeza, eso no te puede pasar a ti. Y aquí viene la respuesta que le dio Jesús. Impresionante. Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea que Jesús llama a Pedro Satanás, porque él piensa como los hombres y no como Dios. Si esto lo aplicamos a nosotros, cuando pensamos simplemente como los seres humanos, buscando nuestro propio egoísmo, nuestros propios intereses, acordémonos las tres grandes tentaciones, el deseo desordenado del poder, el deseo desordenado del tener y el deseo desordenado del placer, y no pensamos como Dios, quizá esta palabra de Jesús también se nos aplique a nosotros, que realmente en ese momento estamos hablando como Satanás, que no hizo la voluntad amorosa del Padre. Y hay mucha gente en el mundo que hace la voluntad del maligno. Mucha gente en el mundo que no hace la voluntad de Dios. Algunos ni siquiera saben esto. No nos toca juzgar a nadie. Pero esto es sumamente importante. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Evidentemente, que confiemos en Él. Que lo dejemos ser Dios en nuestra propia vida. Mire, hoy con la nueva era, mucha gente en el mundo cree equivocadamente que el ser humano lo puede todo. Aquella frase de querer es poder es limitada. En algunas cosas, querer es poder. Pero en otras cosas, por más que usted quiera, no puede. Incluso la nueva era dice que cuando uno da un salto cuántico, ¿verdad? O se abre, qué sé yo, a la energía cósmica o los chakras, uno va siendo un maestro evolucionado y va a ser como una especie de chispa de la divinidad. Que por cierto, para ellos la divinidad o Dios no es un ser personal. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino es una energía cósmica. Entonces, y se piensa que con el poder de la mente desarrollado, digamos al máximo, de una u otra manera, el ser humano es como una especie de pequeña divinidad. Nos olvidamos que somos criaturas y que el ser humano nunca puede ser Dios. Podemos ser hijos de Dios, adoptivos. Somos semejanza de Dios. Pero Dios es uno solo, es el creador que existe desde toda la eternidad, desde siempre y vive para siempre. Hay un salmo que hoy, el Salmo 46, versículo 11, tiene una expresión que esta mañana lo estaba viendo y me impresiona mucho. Dice de esta manera, en algunas Biblias es el Salmo 45, en otras es el Salmo 46. Dice Dios, basta ya
sepan que yo soy Dios. Ríndanse, reconozcan que soy Dios, excelso sobre las naciones, sobre la tierra, excelso. Nosotros creemos en Dios, claro que sí, pero a veces no dejamos a Dios ser Dios en nuestra propia vida, porque escogemos nuestros propios caminos, hacemos nuestra voluntad, lo que más nos gusta, lo que más nos atrae, lo que es menos sacrificio, lo que no tiene que ver con la cruz, ¿verdad? Muchas veces. Y evidentemente ahí empezamos a tropezar y empezamos a tener serias dificultades con respecto a lo que es realmente la auténtica felicidad. Bueno, esto es importante. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 5, 8, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, y del Señor se aparta en su corazón, pues es como un cardo en el Arabá, y no se verá el bien cuando viniere. Vive en los sitios quemados del desierto, es saladar inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, pues no defraudará Yahvé su confianza. Claro, vamos a entender esta palabra. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, se refiere a esa confianza de la cual estoy hablando, como si fuera uno Dios, como que confía en la propia salvación, en la autosuficiencia, en el egoísmo. Entonces confía en la carne, cree que él lo sabe todo, lo puede todo, se va a salvar él solo. Maldito el hombre, o sea, le va a seguir el mal. Maldito es llamar el mal. Mientras que dichoso, bendito, el hombre que confía en el Señor. El primero va a ser como un cardo en la estepa, que no da sombra, no da fruto, no sirve para nada, solo para quemarse. Mientras que el que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de la acequia, que siempre va a tener las hojas verdes y va a dar fruto todo el año. A la Virgen Santísima, su prima Isabel le dijo, dichosa tú porque has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Por eso tenemos realmente que confiar en el Señor. El tema de esta conferencia es abandonarse, ¿verdad? Es fiarse de Dios. Y esto es sumamente importante. Tenemos que buscar el hacer la voluntad de Dios. Alguna persona podrá preguntar, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, muy sencillo. Hay cosas que están ya reveladas por Dios. O sea, no matar. Está en la naturaleza humana y está en los 10 mandamientos de la ley de Dios. O sea, Dios ha revelado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, qué es lo que quiere de nosotros. Y de una manera elemental para todo ser humano de cualquier religión es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, ya sabemos que no estamos haciendo su santa voluntad. Esos mandamientos luego se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo. Pero Jesús elevó el grado de amor, dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amar a Dios es confiar en Él, también cumplir su mandamiento, dirá la primera carta de Juan. Y el amar al prójimo, hemos dado conferencias sobre esto, es no juzgarlo, no hablar mal de él, ¿verdad? No condenarlo, ayudarlo en las necesidades que uno pueda, evidentemente, y querer el bien del prójimo, tratarnos con él como un verdadero prójimo, como aquel samaritano que cuidó de aquel hombre que había morido, según la parábola, los bandoleros y ladrones camino de Jerusalén a Jericó. Entonces, en la palabra de Dios tenemos escrito lo que Dios quiere de nosotros. Luego la Iglesia nos señala también 5 mandamientos, que es la manera práctica y concreta de cumplir algunos de esos mandamientos de la ley de Dios. Ahí tenemos una parte elemental.
Y si luego leemos la Sagrada Escritura, pues ahí tenemos los frutos de la carne, ahí tenemos los frutos del Espíritu, y pues ahí nos habla de la situación de los pecados, ¿verdad? Los pecados, habla de la soberbia, y habla de la lujuria, y habla de la ira, y etcétera, etcétera. Ahí tenemos lo que hay que evitar, y tenemos luego lo que tenemos realmente que hacer, y dejar obrar al Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que uno no sabe si son la voluntad de Dios. Esto es cierto. Hay algunas cosas que no sabe. Los mandamientos sabemos. Matar no lo quiere Dios. Robar no lo quiere Dios. Ser adúltero no lo quiere Dios. O sea, evidentemente, eso no lo quiere Dios. Levantarle la voz a los padres, gritar a los padres, ofender al prójimo. Los mandamientos, para no andar ahora parando solo en este tipo de los mandamientos. Pero, por ejemplo, cuando se trata de decir, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es lo mejor? Evidentemente, hay maneras humanas también de ver qué dones, talentos, cualidades tiene una persona y qué es lo que le gusta, ¿verdad? Y cuando uno descubre las capacidades que tiene y lo que le gusta, escoge algo que no vaya en contra de la voluntad de Dios, evidentemente. Tenemos también que escoger a veces por qué tipo de vida vamos. ¿Me quedo soltero? ¿Me voy a casar? ¿Voy a ser religioso? ¿Voy a ser sacerdote? Entonces, ahí sí necesitamos ver con más claridad la voluntad del Señor. Y no solo ahí, a veces tenemos que tomar decisiones. ¿Voy a este viaje? ¿No voy a este viaje? ¿Me pongo la vacuna? ¿No me pongo la vacuna? ¿Verdad? O sea, por poner algún ejemplo de que hay gente que no sabe lo que tiene que hacer en determinadas cosas. ¿Cómo hacer en esos momentos para conocer la voluntad de Dios? Bueno, le voy a decir unas cosas muy sencillas sin profundizarlas mucho. Primero, la oración. Hay que orar y orar profundamente y orar intensamente y orar con el corazón. Cuando uno ora se comunica con Dios y evidentemente al comunicarse con Dios y al orar, Dios hace realmente maravillas en nosotros. Él nos guía. Sus caminos no son los nuestros, dice Isaías 55. Sus pensamientos, o sea, nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Entonces tenemos que buscar en la oración qué es lo que Dios nos ilumina y pedir al Señor que nos guíe, que nos ilumine en nuestra vida sobre lo que tenemos que escoger. Esto es bien importante, esa parte. Vamos a ver Salmo 46:11, ya leí, Salmo 33:8, dice, o Salmo 33, o en algunos el 32. Dice así, es Dios quien habla: voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijos en ti los ojos, seré tu consejero. Ahora, segunda cosa, si queremos conocer la voluntad de Dios, leer la palabra rectamente interpretada. La Sagrada Escritura es realmente la sabiduría de Dios, es la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios que el Espíritu Santo guió e iluminó. Entonces me voy a adaptar a lo que la palabra de Dios dice. Si tengo duda, acudiré a los doctores de la iglesia, ¿verdad? Que me puedan interpretar. Esto es importante. Y esto hay que leerlo continuamente. También la Virgen en Medjugorje nos invita a leer todos los días la Biblia. Cuando una persona se alimenta también de la Sagrada Escritura, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y uno la lee, pues uno va a saber que es la voluntad de Dios. Esto lo he dicho en alguna ocasión. Me he encontrado con alguna persona, y lo digo con respeto, que se divorció, se había casado por la iglesia, se divorció, y se volvió a casar por civil con otra persona y convive con ella. Y la iglesia le dice, pues no puedes ni confesar, ni puedes comulgar. Y la gente, ¿y por qué la iglesia me prohíbe? No, no es la iglesia, es Dios. Porque en la palabra de Dios
en la Sagrada Escritura dice que el que hace eso vive en adulterio, y el adulterio va contra el sexto, bueno, vive en adulterio y va contra el sexto mandamiento de la ley de Dios, evidentemente. Entonces, como no hay arrepentimiento y no hay propósito de enmienda, pues evidentemente la palabra de Dios lo dice, no es la iglesia. La iglesia dice lo que dice la palabra de Dios, pero no como iniciativa propia. Les pongo un ejemplo que es bastante fuerte. Podemos ahora tocar el tema del aborto. La ley humana te puede decir que puedes abortar en tantas semanas, o si hubo una violación, o si hubo esto. ¿Qué dice el quinto mandamiento de la ley de Dios? No matarás. Y se sabe que desde el momento de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ahí hay un ser nuevo, hay una criatura, hay un ser humano. Y no importa las semanas que esté ahí. No se puede matar. Es que la mujer dice, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Es que ese ya no es tu cuerpo. Está dentro de tu cuerpo, pero es un cuerpo de un hijo. Y entonces yo tengo que guiarme con la palabra de Dios, porque aunque sea legal, es inmoral cuando hago las cosas en contra de la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre. Podemos decir ahora la venganza, el odio, el rencor, que es muy abundante también en el mundo, y ver qué dice Dios. Dios dice, perdona a tu prójimo, 70 veces 7, ora por el que te ha hecho daño, ama a tu enemigo. Entonces, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Tercero, muy importante, para saber cuál es realmente la voluntad del Señor, es bueno tener una dirección espiritual. ¿Y qué es la dirección espiritual? Pues una persona, que sea una persona de Dios, que sea una persona que conozca la doctrina, que sea una persona con la sabiduría del Señor, a quien tú le manifiestes tu vida y busques en esa dirección espiritual cuál es la voluntad de Dios sobre ti. Y Dios suele iluminar muchísimo al confesor, al director espiritual, en las cosas que uno tiene que hacer. Hay cosas, no obstante, en algún momento determinado, que uno no sabe qué es lo que Dios quiere. Y Dios ahí suele hablar a través de las circunstancias. O sea, qué sé yo, pasó algo en tu trabajo. Tuviste que dejar el trabajo. Te sacaron por reducción de personal. Y ahora dirás tú, ¿será esa la voluntad de Dios? Pues no lo sé si esa es la voluntad de Dios. Pero a lo mejor Dios de eso quiere sacar un bien más grande para ti. Te quiere dar un trabajo mejor, con menos riesgo, mejor remunerado. Y tú no lo hubieras elegido porque ya estabas asentado en ese tipo de trabajo. Pero a través de las circunstancias, debes saber que Dios también nos habla. Y por eso hay que alabar a Dios en todo lo que nos ocurre. Y hay que discernir las circunstancias de nuestra vida. No porque todas las circunstancias sean voluntad perfecta de Dios, pero sí son de la voluntad permisiva de Dios. Y voy a explicar esto ahora. No todo lo que ocurre en la vida de una persona es voluntad de Dios. Hay dos voluntades de Dios, podemos decirlo de esa manera, para explicarlo, ¿verdad? Si algún teólogo dirá ahora, ¿cómo va a ser dos voluntades de Dios? O sea, me explico. Hay la voluntad perfecta, Dios solo quiere el bien, y hay la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, Dios no puede querer que haya un homicidio, o que haya un accidente, o que alguien se muera en un tsunami, qué sé yo, en un incendio. Y la gente dice, esta es la voluntad de Dios. No es la voluntad perfecta de Dios. Dios no quiere el mal, pero Dios respeta las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Y Dios respeta también la libertad del ser humano para que elija y escoge. Entonces Dios permite, esa es la voluntad permisiva de Dios, que sucedan ciertas cosas. Y a veces no depende de nosotros, a veces depende del prójimo, depende de determinadas cosas. Y aquí es donde va a entrar el abandono en las manos de Dios nuestro Señor, el confiar realmente en Él. Y Dios nos manda para hacer esto, ser como niños. Por eso dice, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos.
Por eso, ¿qué hace un niño? Porque no crean que los niños son tan mansitos siempre. Los niños a veces son egoístas, a veces los niños hablan berrinches, son malcriados, son consentidos, a veces levantan la voz a los padres. No nos manda a ser como niños en ese aspecto o en la inmadurez de un niño. Pero los niños dependen del cuidado de los adultos, eso sí. Reciben las cosas no porque se las hayan ganado, sino se las dan gratuitamente sus padres. Y ellos no se hacen problema por eso. Entonces los niños dependen, digamos, de sus padres y confían en sus padres. Están seguros de que sus padres les van a conseguir el alimento, les van a conseguir el vestido, les van a conseguir lo que necesiten, evidentemente. Y por eso nos invita el Señor a ser como niños y nos invita a llamar a Dios con el nombre de papá. Jesús lo llamaba Abba, oh querido papá, como un padre. Y aquí podríamos decir ahora, el Señor nos está invitando, oigan bien, a hacer lo que nos toque hacer a nosotros dentro de la voluntad de Dios. O sea, hay cosas que nosotros las podemos hacer. Si yo me tumbo a dormir, me acuesto a dormir y no quiero trabajar, la palabra de Dios dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Yo tengo que trabajar, a menos que esté enfermo, ¿verdad? Que no pueda hacerlo. Ofreceré mi sufrimiento, mi dolor. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que nos toca a nosotros. Y esto es importante. Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti. A veces queremos que Dios nos sane siempre a través de milagros. Pero Dios también nos manda a ir al médico. Capítulo 38 del Eclesiástico, cuando uno está enfermo. Y hay personas que no quieren ir al médico. Y hay que prevenir. Y evidentemente, ese es un plan también del Señor nuestro Dios. Y Dios quiere que nosotros trabajemos. Evidentemente, que hagamos lo que depende de nosotros. Y recuerden, Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti. Pero cuando tú hayas hecho lo que te toca hacer a ti, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer si tú te abandonas en sus manos, si tú confías en Él, si tú te fías de Él. Incluso, oye lo que te digo, hasta milagros va a hacer Dios. Hay una oración que muy conocida, es una de las oraciones más famosas. Se ha discutido incluso quién hizo esa oración, pero bueno, no viene al caso que yo en este momento toque a ver quién la hizo o no, pero es conocida, que dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. De modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Entonces, el problema ahora viene aquí, mis hermanos, cuando yo he hecho lo que depende de mí. Y hay cosas que yo no puedo cambiar. No puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar a la suegra, no puedo cambiar al esposo, no puedo cambiar al párroco, no puedo cambiar al compañero de grupo apostolado, no puedo cambiar al vecino. Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo reacciono? O cosas que no puedo cambiar. Yo tengo que hacer lo posible si hay un incendio por apagarlo, pero si no puedo, hasta donde yo llegue, ¿qué tengo que hacer? Y aquí es donde viene el abandono en las manos de Dios. Les voy a leer para luego profundizar un poquito esto. Nuestra reacción en ese momento no debe ser de echarle las culpas a Dios, porque Dios nunca manda el mal, acuérdese.
respeta las leyes de la naturaleza que hizo y respeta nuestra propia libertad y la libertad de los demás también. Importantísimo eso. No echarle las culpas a Dios. Segundo, no andar quejándose, lamentándose, siendo pesimista, hablando barbaridades, que es lo que nosotros normalmente hacemos cuando pasa algo. Insultamos, ofendemos, nos expresamos de mala manera. ¿Por qué? Porque creemos en el capítulo 8, versículo 28 de la carta a los romanos, se lo he nombrado docenas de veces a lo largo de este año y medio, porque es el versículo que más ha incidido en mi vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que algunos de nosotros, que nos aferramos a lo negativo. Tuvimos una situación en el pasado, una injusticia, y no la hemos entregado a Dios, seguimos con ella, y cuando la recordamos, seguimos sufriendo todavía, porque la tenemos en carne viva, y entonces se vuelve un enemigo nuestro. Porque recordamos las cosas negativas con esa actitud de quejarnos, de no aceptar, de rechazar, pero están ahí, no las puedo cambiar. Yo no puedo cambiar ni 1 milímetro lo que pasó hace años. No puedo cambiar ni un segundo aquello que pasó, ya está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abandonarme en las manos de Dios. Tengo que aceptar lo que Dios ha permitido, aunque no fuera la voluntad perfecta de Él. Porque de ahí Dios va a sacar un bien más grande para mí, pero yo no lo veo. Ahí es donde me fío del Señor, porque sé que me ama más de lo que yo me amo. Y Él ve no solo este momento, ve el futuro, ve la eternidad. Abandonarse es fiarse de Dios. Es aceptar su voluntad permisiva en cada instante. Por supuesto, su voluntad perfecta primero. Es no rebelarse contra sus planes. Dejarse amar, cuidar y guiar. Estar en permanente escuela de apertura a su voluntad. Es dejar obrar a Dios. Como les decía antes, dejar a Dios ser Dios. El Salmo 144, versículo 4 dice, Dios es quien sostiene a los que fallecen. Siempre me llamó la atención, digo siempre desde que conocí que la Santísima Virgen Reina de la Paz en Medjugorje dijo en la parroquia Santiago Apóstol, los primeros años fue, no me acuerdo, no tengo la cita, que la parroquia y los parroquianos leyeran y meditaran todos los días, oigan bien, todos los días, el capítulo 6 de San Mateo, versículos del 25 al 34. Yo decía, ¿por qué todos los días? Tiene que tener una razón muy poderosa la Virgen María para decir todos los días. Mire lo que dice. Es Dios quien habla. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida. ¿Qué comerán? Ni por sus cuerpos. ¿Con qué se vestirán? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo,
qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya saben su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Le decía el Señor a un alma, ocúpate de mis intereses y yo me ocuparé de los tuyos. Recuerden, esto no es cruzarse de brazos y decir ahora yo le dejo a Dios que haga todo. No, 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 no. Yo tengo que trabajar y hacer lo que dependa de mí con todas las fuerzas, con calidad, con excelencia, pero cuando he hecho todo lo que depende de mí, y perdone que lo repita, yo tengo que dejar en las manos de Dios aquello que me sobrepasa, confiando por entero realmente en el Señor, como hizo la Santísima Virgen María. Porque es que, ¿qué nos pasa a nosotros, hermanos? No conocemos de verdad a Dios. No amamos a Dios de verdad sobre todas las cosas. Si conociéramos bien a Dios, confiaríamos en Él, como Jesús. Confió en el Padre, hasta en la cruz. La Virgen confió en Dios Padre, en su plan, hasta en la pasión de su Hijo. Cuando llegue la cruz, no ser como Pedro, aquí no, portarnos como Satanás porque pensamos como los hombres. Dios quiere tu bien más de lo que tú lo quieres, sabe qué es lo que más te conviene. Dios quiere mi bien más de lo que yo lo quiero. Por eso debo fiarme de Dios, debo abandonarme en sus manos, debo confiarme en Él. Si no hago esto, voy a andar nervioso, voy a andar con insomnio, voy a andar deprimido, qué sé yo, voy a andar con una ansiedad muy grande. No voy a tener paz. ¿Por qué? Porque quiero yo controlar lo que no puedo controlar. Por no abandonarme en las manos del Señor. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 5 y 9, es Dios quien habla, pero nos habla también como le habló a Josué. Le dijo, nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y en el 9 dice, no te he dicho, no te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hay otro texto, Hebreos 13:5, donde dice el Señor, te lo dice hoy a ti y a mí, jamás te abandonaré. Si alguna vez has creído que te ha abandonado, tú estás equivocado. Ha estado contigo en medio de la cruz, ha estado contigo en medio del dolor, dándote fuerza. No te ha abandonado, haciendo que de ese mal saquen bien para ti. Su palabra lo dice claro, jamás te abandonaré. Y hay un texto de Jeremías 29, 11, 13 que me encanta. Ese texto de Jeremías 29, 11, 13 dice así, bien me sé los pensamientos que pienso sobre ustedes, oráculo de Yahvé, pensamientos de paz y no de desgracia, de darles un porvenir de esperanza. Me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Es palabra de Dios. El mundo, mis hermanos, y sus concupiscencias, dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios
permanece para siempre. Hay que fiarse del Señor. Mire, lo que le decía Jesús a una beata, lo conseguí en estos días, me pareció hermosísimo y lo anoté. No es una beata, es una venerable. La venerable es un paso antes de la beatificación, que se llama Consolata Vetrone, el 31 de julio de 1936. Abro comillas. Tú piensa solo en amarme. Yo pensaré en ti y en todas tus cosas, hasta los más mínimos detalles. O sea, casi siempre cuando nosotros vamos a Dios en la oración, no vamos a decirle que lo amamos. Vamos a decirle lo que tiene que hacer. No es que no podamos pedirle al Señor. Jesús dijo, pidan y recibirán, busquen y hallarán. Pero nuestra ocupación número uno es agradar a Dios, darle gloria a Dios, alabar al Señor, amarlo. Eso es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando deseo que se haga su voluntad en mí y en todas sus criaturas. Entonces, cuando se hace eso, las compuertas de la divina providencia se van a volcar sobre la humanidad. Y vienen los milagros. Eso pasa en la vida de los santos. Porque se han abandonado en la mano del Señor. ¿O es que somos nosotros más sabios que Dios para saber lo que nos conviene? Y claro, dudamos de su amor cuando Dios permite el misterio de la cruz. Este es el problema. ¿Cuál es el mal más grande que ha habido en el mundo, hermanos? Matar a Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es el bien más grande que ha venido para la humanidad? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Del mayor mal ha venido la salvación para la humanidad. A veces nos llegan esas situaciones difíciles y tenemos, mis hermanos, que aceptarlas. No aceptamos el mal, aceptamos la permisión o la permisividad que Dios ha tenido sobre ese punto. Aceptamos la parte de cruz que comporta eso y lo ofrecemos a Dios, lo ofrecemos al Señor nuestro Dios. Le decía también Jesús a otra persona, deja que yo piense por ti en lo que más te conviene. Déjame actuar y confía en mí. Charles de Foucauld es beato, ya el Papa Francisco y el Vaticano aceptó el segundo milagro para la canonización. Su canonización está esperando por el problema de la pandemia. O sea, hay otra más, pero o sea, es beato y es santo. Falta el rito de la canonización, pero ya está reconocido el milagro y al Papa pues dijo que iba a ser declarado santo. Es una oración que sería para meditarla. Le va a quedar grabada ahí, así que la podrán ver. También si se meten en internet, la oración de Charles de Foucauld, un místico de nuestro tiempo, ¿verdad? Dice así, la voy a leer despacito. Se dirige a Dios. ¿Qué es la actitud que Dios quiere que tengamos para abandonarnos en sus manos? Padre mío, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Qué espectacular. Cuando Jesús se aparece a Santa María Faustina Kowalska, Jesús de la Misericordia, le dice que el recipiente para sacar la misericordia
es la fe, es la confianza. Y nos dejó una ejaculatoria: Jesús, yo confío en ti. Después alguien, tomando este mensaje, hizo una hermosa oración y se la dan a Jesús para que Jesús se dirija a nosotros. Permítame rezarla, responderle a Jesús. Es Jesús quien habla. Dice así: ¿por qué te agitas y confundes por los problemas que te trae la vida? Déjame controlar tus cosas e irán tomándose mejores. Cuando te entregues totalmente a mí, todas las cosas serán resueltas con tranquilidad, de acuerdo a mis planes. No te frustres. No me ores como apresuradamente, como si quisieras forzarme a realizar tus planes. En lugar de eso, cierra los ojos de tu alma y con paz dime: Jesús, yo confío en ti. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender las cosas que pasan. No arruines mis planes tratando de imponer tus ideas. Déjame ser tu Dios y actuar libremente en tu vida. Entrégate a mí con completa fe y confianza. Deja tu futuro en mis manos. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más te lastima es cuando tratas de razonarlo todo de acuerdo a tus pensamientos e intentas resolver los problemas a tu manera. Cuando me digas: Jesús, yo confío en ti, no seas como el impaciente que le dice al médico: cúrame, pero le sugiere la mejor manera de hacerlo. Déjate curar por mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si ves que las cosas se vuelven peores o más complicadas, aun cuando tú estás orando, mantente confiado en mí. Cierra los ojos de tu alma y continúa diciendo a cada hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos con absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte sentir triste, quitarte la paz. Confía en mí, descansa en mí, entrégate a mí. Yo hago milagros en la medida en que tú te abandonas a mí y de acuerdo a la fe que me tienes. Así que no te preocupes, dame todas tus frustraciones y duerme en paz. Y siempre dime: Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo con todo mi amor, Jesús. Hermano, comencemos a hacer esto. Yo les he dicho también que hay algo que a mí me ayuda mucho, tomado de ese versículo 28, capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es alabar a Dios. Alabar a Dios no solo cuando me suceden cosas buenas, que es obvio, es lógico. Alabar a Dios cuando me suceden cosas malas. Y alguno dirá: ¿y cómo le va a alabar a Dios si me suceden cosas malas? No es por las cosas malas en sí. Y entonces es por el bien que Dios quiere sacar de esas cosas malas. Muchas de esas cosas las veré en esta vida. Otras no las veré en esta vida. Las veré en la otra. Tal vez haya alguien que perdió un hijo siendo muy joven el hijo. Y de pronto se ha puesto bravo con Dios. Le ha echado las culpas a Dios. No, Dios no manda la muerte. Dios manda la vida. Permite, porque respeta las leyes de la naturaleza y la libertad humana.
Pero cuando llegues al cielo, puede ocurrir, no digo que en tu caso concreto sea esto, que Dios te diga, mira, si tu hijo hubiera durado tantos años de vida, con las amistades que tenía o que iba a tener y las circunstancias, se hubiera perdido en el infierno porque llevaría una vida de pecado, la vida loca. Yo no mandé la muerte, pero permití ese accidente o esa enfermedad y murió tu hijo. Pero aquí está en el cielo feliz por toda la eternidad. ¿Qué es preferible, vivir muchos años y perderse en el infierno o vivir pocos e ir al cielo? Esta sabiduría solo yo la tengo, te puede decir Dios. Por eso en los momentos más duros, más difíciles de tu vida, abandónate en mis manos. Confía en mí. El que confíe en mí nunca será defraudado. Eso lo dice el Señor. Si te has puesto brava con Dios, te has puesto bravo con Dios, porque hubo una injusticia, murió un ser querido tuyo de coronavirus, o un accidente, le pediste a Dios que se curara a la abuela y se murió también, y dije, ya no le hablo más a Dios, te aplazaron en un examen, te hicieron daño en una herencia, qué sé yo, ¿qué te hicieron? Mira, abandónate en las manos del Señor. Y dile, Señor, no entiendo, pero yo confío en ti. Yo me fío de ti. Y cuando tú no puedas, que se te tranca el serrucho, decimos en Venezuela, que no puedes ni para adelante ni para atrás, abandónate en la mano del Señor, en un acto de confianza. Y si no te viene la confianza, dile, Señor, dame la confianza que tú quieres que tenga, pero yo me quiero abandonar en tus manos. Y di, Jesús, confío en ti, aumenta mi confianza, díselo. Eso sí, Señor, te lo va a dar, la confianza, una confianza sin límites. Y así recibirás misericordia también sin límites, evidentemente, así será. Le decía el Señor a una santa religiosa, si me amas, confía en mí. Si quieres amarme más, confía más en mí. Si quieres amarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Les deseo a todos, queridos hermanos, mucha paz. Que los problemas no lleguen a ser ídolos en la vida de ustedes. ¿Cuándo son ídolos? Cuando le damos más importancia que a Dios, que a su voluntad. Algunos son ídolos desde el pasado porque no se los hemos entregado al Señor. Y hay resentimientos y rencores. Hay que perdonar. Y otras cosas son ídolos de futuro porque estamos pensando en un futuro que no ha llegado y no sabemos si va a llegar. Y qué sé yo, le damos más importancia a eso que a la voluntad y a los planes amorosos de Dios, nuestro Padre. Jesús nos ha revelado el rostro amoroso de Dios, nuestro Padre, que nos ama con un amor eterno, con un amor infinito, con un amor incondicional, con un amor gratuito, con un amor misericordioso. Que Él les llene de ese amor y de esa confianza y que la Santísima Virgen María, modelo de entrega a Dios, que ahora está en el cielo y es la omnipotencia suplicante, interceda también sobre cada uno de ustedes. Y que el Espíritu Santo que nos ha sido dado para guiar ahora nuestra vida, así nos lo dio Jesús, nos dio una madre en su vida terrenal, al pie de la cruz, para que esté con nosotros a lo largo de toda la vida, que tampoco ella nos va a abandonar. Y luego nos da el Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros, así lo dijo Jesús, para que nos lleve a la verdad completa. Dejémonos guiar por esta criatura que es la Virgen María y por este divino abogado, dulce huésped del alma, que realmente hace presente todo ese amor del Padre y toda esa salvación de Jesucristo. Que Dios les bendiga ricamente, queridos hermanos. No sé si había tiempo para una pregunta o dos y luego le damos la bendición. Gracias, Padre, como siempre, por esta magnífica conferencia. Mil gracias por los consejos que nos ha dado, de ser perseverantes en la oración, en la lectura de la palabra y en tener un director espiritual, que creo que es algo que tenemos que buscar y tenemos que tener. Gracias por este consejo. Yo me planteé la conferencia
también al contrario, como diciendo, no fiarse de Dios, o sea, no fiarse de Dios es no abandonarse, ¿no? Y mil gracias porque se entiende perfectamente lo que nos ha explicado, cómo tenemos que conocer al Señor, cómo podemos hacerlo, cómo podemos, a través de la lectura, vidas de santos y demás, hacerlo como alguien más cercano a nosotros, conocerle más y a través de este conocimiento seguro que bueno, el conocimiento evidentemente nos llevará a fiarnos de él. ¿Sabes quién anhelaba esta conferencia? Jordi Canela. ¿Cuándo va a hablar del abandono en la mano de Dios? Digo, cualquier día de estos. Bueno, no le tocó a él hoy, pero bueno. Estaba en Girona, claro, seguro que escuchará también luego la conferencia. Además, hicimos mención a él también, porque gracias a él, a ti y al equipo, pues es posible hacer estas conferencias que son tan importantes. Pueden cambiar la vida de una persona, o sea, si hacemos esto. Y entonces queremos agradecer al Señor y agradecer también a los que se conectan con nosotros, porque a ellos se debe también pues el trabajo que hacemos, que lo hacemos con mucho esmero, mucho cariño. Sí, a veces nos equivocamos, a veces fallamos en la técnica, a veces en los horarios, pero agradecerle, Padre Inocencio, su sí a Amor de Dios, su sí a la Gospa, su sí a continuar aquí con estas enseñanzas, con estas conferencias, y mil gracias. No dejen de encomendarnos en la oración, que es muy importante. También colaboren mucho con el Centro de Paz y con los ministerios, que eso es bueno también de parte de Dios. Bueno, que Dios le bendiga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado estaremos y anunciaremos por las redes cuál es el tema, la conferencia a tratar. Mil gracias, Padre. Gracias.